Muy buenos días para todos, mi nombre es Germán Marroquín, bienvenidos a Píldoras Apologéticas. Sigo en este hermoso municipio, Acacías Meta, encontrándome con gente maravillosa. Dios me tiene la oportunidad de poder compartir acá con las diferentes parroquias. Tengo a mi camarógrafo Alfonso, que es el que está ayudándome a trabajar en este municipio. Y bueno, qué bendición poder estar aquí. He venido porque Dios me ha permitido estar con algunos eventos, compartiendo con algunos de los hermanos sacerdotes, algunas parroquias, y ha sido una bendición muy grande para mí. En mis manos tengo un libro que se llama La Biblia Responde, preguntas de un protestante, respuestas de un católico. Y Dios me dio la oportunidad de escribir este libro en base a muchas cosas que he vivido y a muchas cosas que muchas veces no sabemos cómo dar respuesta. Y hemos venido hablando de la Virgen María, y una de las preguntas que más surgen es: ¿la Virgen María no fue virgen? Resulta que la Virgen María no fue virgen porque la Biblia no lo dice, porque la Biblia no lo registra, porque la Biblia no habla nada de la virginidad de María. Y yo le quiero decir que la Biblia sí lo registra. La Biblia sí registra que María fue virgen, antes, durante y después del parto. Y quiero leerles Isaías el capítulo 7, el versículo número 14. Dice: el Señor pues les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora bien, si ustedes, o si queremos analizar bien perfectamente el texto, dice: el Señor mismo les va a dar una señal. ¿Quién es el que iba a dar la señal? El Señor mismo. La señal no la iba a dar un ángel, la señal no la iba a dar un profeta, no, era Dios mismo que iba a dar la señal. ¿Y cuál era la señal? Que una muchacha que no había conocido varón, una niña que no había tenido experiencias sexuales, iba a quedar embarazada. Y note usted la claridad del texto, dice: una virgen concebirá y dará a luz. Una virgen concebirá y dará a luz. Es decir, concibió siendo virgen y dio a luz siendo virgen. Ahora bien, si María hubiera, como decimos acá, que no fue virgen, nótese usted que Jesús, dice la Escritura, era sin pecado. Jesús era sin pecado, porque la Biblia dice que Él tenía que llevar el pecado de todos nosotros, porque se tenía que ofrecer una víctima santa, sin pecado, sin mancha alguna, por el pecado de nosotros, ¿sí? Si María hubiera sido o no hubiera sido virgen, entonces no se hubiera cumplido la profecía. ¿Cuál profecía? ¿De qué estamos hablando? Quizás para algunos no logran comprender esto muy bien, pero mire que cuando Eva pecó, el Señor le dijo: con dolor parirás tus hijos. ¿Por qué? Por el pecado. Pero resulta que María no tuvo pecado. Jesús nació siendo un hombre santo. Jesús nació siendo un hombre limpio de pecado. Por eso nosotros decimos que María es sin pecado concebida, porque María no tuvo pecado. ¿Por qué? Porque engendró a un ser que no había de tener pecado. El Salmo capítulo número 51 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde el momento que la criatura comienza su formación, esa criatura tiene un pecado, y es el pecado que se transmite de generación en generación, es el pecado original. Jesús no tuvo pecado original porque Él fue sin pecado, lo registran las Escrituras. Por ende, por ser sin pecado, nació de forma distinta, de una forma diferente, ¿sí? Por eso cuando ustedes leen el capítulo número 1 del Evangelio según San Mateo, Él dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre y se llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para que se cumpliese esto. Y dice: y pondrá por nombre Jesús. Quien fue concebido humanamente fue Jesús, pero quien nació fue Dios, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando hablamos de este tema de la virginidad, o sea, volvamos y reenmarquemos, dice, es una señal. Si María hubiera perdido la virginidad, ¿cómo podría ser una señal si ya se perdió la señal? Sería ilógico, no habría señal.
Pero el Señor dejó esta señal. ¿Cómo es que algunos creen que pudo concebirse sin semen viril, pudo quedar embarazada sin necesidad de un varón, pero no podemos creer que pudo haber nacido sin necesidad de haber roto su virginidad? Es ilógico que creamos una parte de la profecía y no creamos toda la profecía. El texto es claro: una virgen concebirá y dará a luz. Una virgen concibe y una virgen da a luz. Qué bueno que ojalá Dios nos permita un poco abrir los ojos. Y en esto podríamos enmarcar para que reflexionemos sobre los hermanos de Jesús. Porque es que aquí viene un tema bastante profundo y dice, pero los hermanos de Jesús. Entonces María, de pronto Jesús fue concebido siendo virgen y nació siendo virgen, pero María, la Biblia dice que tuvo más hijos. En el día de mañana trataremos otro tema interesante acerca de los hermanos de Jesús y los supuestos hijos de la Virgen María. Mi nombre es Germán Marroquín. Esto es Píldoras Apologéticas. Buen día.